El día de hoy estamos a viernes 31 de enero del 2025. Estamos celebrando a San Juan Bosco Presbítero. Pero también el día de hoy es el último día del mes de enero. Lo primero, San Juan Bosco Presbítero, 1815-1888. Nace en Castelnuovo, Italia. Fundó la Congregación de los Salesianos, nombre puesto en honor a San Francisco de Sales y las hijas de María Auxiliadora, que se pondrían al servicio de la juventud del mundo entero. Gozó de una gran capacidad de comprender a los jóvenes. Los amaba muy profundamente. Una labor queridísima para don Bosco fue siempre la difusión de buenas lecturas. Y también el día de hoy es el último día del mes de enero. Y como todos los últimos días, hay que darle gracias al Señor Dios porque nos ha permitido terminar muy bien este mes de enero. Gracias a Dios contamos con salud, contamos con fortaleza, contamos con buen ánimo, contamos con una buena motivación. Gracias al Señor Dios tenemos lo necesario para vivir, para salir adelante, y con eso es más que suficiente. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Y el día de hoy, este autor de la carta a los Hebreos nos manda al pasado para recordar y revivir lo que fue nuestro bautismo y todo lo que pasó teniendo este sacramento del bautismo, y dice así: recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. Hay que recordar que esta carta a los Hebreos se escribió entre los años 62 o hasta el año 70 después del nacimiento de Cristo. También tenemos que recordar que en los primeros años del cristianismo, cómo se soltó una violenta persecución contra aquellos que se llamaban cristianos. De tal manera que recibir el bautismo pues significaba que era muy probable que te fueran a buscar, era muy probable que te capturaran, que te llevaran a la cárcel y también que recibieras insultos, incluso hasta la muerte. El bautismo era y es un sacramento de iniciación. Y vaya, de qué manera iniciaban los primeros cristianos. Pero aún así ellos querían ser cristianos. Y cuando se enteraban que uno había sido bautizado y que después había recibido el martirio, pues muchas veces como ellos se motivaban a seguir a Jesucristo y también cómo motivaban a otros para que se bautizaran, para que a través del bautismo fueran hijos de Dios y siguieran a Jesucristo. Pues ellos vivieron esto, y todo esto fue muy significativo para todas sus vidas. Es decir, que en vez de echarse para atrás, en vez de desanimarse, porque sus vidas estaban corriendo, o muchas veces, a lo menos, su libertad estaba siendo muy expuesta, pues ellos querían ser iluminados por el bautismo. Todo esto por amor a Jesucristo.
el que vino a iluminar a toda la humanidad, el que con su sabiduría, como nos enseñó un estilo de vida para saber vivir en el aquí y en el ahora, y para que todos estemos bien. Pues los primeros años muy duros y muy difíciles para los primeros cristianos. Y todo esto se convirtió en fortaleza para los nuevos cristianos. Los nuevos cristianos que se empezaron a bautizar, pues estaban siendo pero muy inspirados, en primer lugar por Jesucristo y en segundo lugar por muchos otros bautizados que los llevaron a la cárcel, que sufrieron suplicios y que también recibieron el martirio. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Salmo 36. Y sabes una cosa, este Salmo 36 es lindísimo y está para irse reflexionando palabra por palabra. El día de hoy vamos a ver hasta dónde llegamos y dice así: pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Vámonos por partes como el descuartizador. Lo primero que dice es así: pon tu esperanza en Dios. Y así es, pon tu esperanza en Dios. No pongas tu esperanza en el dinero porque vas a cometer muchos errores. Ni tampoco pongas tu esperanza en bienes que tarde o temprano se te van a echar a perder, que se van a descomponer, que van a envejecer o muchas veces hasta se van a enmojecer. Ni tampoco pongas tu esperanza en el ser humano, porque te vaya a traicionar y te la vas a pasar muy mal. Todo lo contrario, pon tu esperanza en Dios. Pero la esperanza se agarra de la fe. Y entre más fe tú tengas, es decir, que tengas más claridad en tu fe, obviamente que vas a tener más esperanza en Dios. Y la persona que tiene esperanza en Dios es que vive en la luz, como alguna vez lo vimos, si no me equivoco, en esta misma semana. Y también lo vimos en la carta a los Hebreos con la que estamos reflexionando, cuando nos decía: vida y fe, todo esto se convierte en luz. Para que tú des luz a los demás y para que tú tengas luz en los momentos de oscuridad, en los momentos más difíciles de tu vida. Así de que lo primero, pon tu esperanza en Dios. Más adelante va a decir eso: practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. ¡Wow! ¡Qué recomendación de este Salmo 86! Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Pues todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir tranquilos. Y para eso, obviamente, que tú tienes que tener una tranquilidad interior. Y sobre todo, ¿no? Tener una tranquilidad en tu mentecita. Lo que pasa es que muchas veces como tu mente se alborota y como muchas veces te genera unos pensamientos muy destructivos, muy tóxicos, que tú dices: Dios mío, que ya paren a mi mente, porque en verdad me estoy intoxicando y me está envenenando. Y por esta razón, Santa Teresa de Ávila le llamaba a la mente la loca de la casa, porque en verdad muchas veces como que la mente se destrampa y parece que es una loca y todo te descompone. Y es por eso el día de hoy este Salmo 36, como nos dice: practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Claro, no, si tú estás pensando en hacerle el bien a la otra persona, es lógico y claro que ese bien primero te va a llegar a ti. Y cuando tú piensas en el bien de la otra persona, pues significa que
vives de una manera muy sana y que ese bien primero te está ayudando a ti y después le ayuda a la otra persona. Y a continuación va a decir así: busquen en el Señor la alegría y Él te dará cuanto deseas. Claro, nuestra alegría tiene un origen y ese origen es nuestro Señor Jesucristo. Tercer puntito muy importante lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Y el día de hoy, nuevamente, Jesucristo está con una multitud, que aquí en el Evangelio de San Marcos, esto ya es muy común en Jesucristo, que esté con una multitud. Y el día de hoy nos va a dar dos ejemplos de el reino de Dios. Y ciertamente, ¿sabes una cosa? A Jesucristo y junto con su padre San José, sabemos que fue carpintero, porque también los evangelios así lo llaman, ¿no? El hijo del carpintero. Pero también hay otros teólogos que dicen que no solamente se dedicaron a la carpintería, sino que también por las circunstancias se tuvieron que dedicar a otras actividades como ser campesino, como también ser albañil o otras muchas funciones, ¿no? Y el día de hoy todo esto, ¿por qué? Porque los ejemplos que nos da el Maestro Jesucristo siempre están relacionados con plantas, con tierra, con semilla. Y esto nos hace pensar de que Jesucristo conocía el oficio de ser campesino. Y el día de hoy, estas dos parábolas que el día de hoy se mencionan, está relacionado con eso, con plantar, con semillas, con el crecimiento, y nos va a decir así: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Pues el reino de los cielos así es. El reino de los cielos simplemente tú pon la semilla, tú siembra la semilla, es decir, tú siembra una buena actitud, tú siembra un buen deseo, tú siembra el bien en el otro, tú siembra un buen consejo y también tú siembra amor en el otro. Y ya lo verás, simplemente tú nunca te vas a dar cuenta, pero como esa semillita que tú dejaste en el otro, cómo va a ir creciendo poco a poco y cómo va a ir madurando para el bien de aquella persona y claro, para satisfacción de muchos. Y esto es el proceso del reino de Dios. Simplemente es de que tú pongas tu parte y deja que el Señor Dios haga la mayor parte. Y la otra parte es que tú ni siquiera te vas a dar cuenta cómo se está siendo fecunda esa semillita que tú sembraste. ¿Por qué? Porque el Señor Dios en verdad lo hace todo y lo hace con mucha generosidad y también lo hace con mucho amor. Y la segunda parábola que lo mismo busca explicar el reino de Dios es justamente el grano de mostaza, la semilla de mostaza. Y lo mismo, no como siendo tan pequeñita, una vez que agarra fuerza, cómo crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Pues eso es, ¿no? Y el reino de los cielos así es, con pequeñas cosas, con pequeños detallitos, todo eso puede ser una gran diferencia para las personas que nos rodean. Y esa semillita que nunca va a fallar va a ser la semilla del amor
y la semilla de la paz. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.